2 y el tema que traigo hoy es descendiendo a la grandeza. Y voy a pedirles que se pongan en sus pies y vamos a orar para comenzar. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por regalarnos un maravilloso día, Señor, en el que juntos podemos venir a tu casa, podemos alabarte, glorificarte, Señor. Podemos, Padre Celestial, aprender juntos de tu palabra, Señor. Gracias porque cada día que tú nos das es una oportunidad más, Señor, de poder conocerte a ti, Señor, pero también poder alabarte y ser de bendición a aquellos, Señor, que están a nuestro alrededor. Nos depositamos en tus manos, Padre Celestial, para que tú hables a nuestras vidas, Señor, para que tú seas, Señor, tratando lo que tú desees tratar con cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí. Señor, tú conoces nuestras necesidades, conoces las áreas en las que necesitamos, Señor, tu intervención. Padre, nos ponemos en ti, confiados, Señor, y dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Para aquellos que no me conocen, pueden tomar sus asientos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Mabel Álvarez, soy una servidora aquí en la iglesia. Generalmente me toca a mí enseñar con los niños, pero ahora tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y seguimos con el libro de Filipenses. La semana pasada tuvimos un tremendo comienzo con este libro de Filipenses, donde uno de los temas que se trata aquí y la palabra que se menciona muchas veces es gozo. Y es un gozo que viene de una fe madura, de una relación con el Señor, no de las circunstancias que pueden estar pasando alrededor de nosotros, pero de una relación con el Señor Jesucristo. Fíjense, y ya ustedes escucharon la introducción la semana pasada. El pastor hizo un tremendo trabajo al introducir este libro, al presentarlo. Y ya saben, deben de saber un poco del trasfondo, que el libro fue escrito por Pablo desde la cárcel y está hablando y motivando sobre el gozo. Nosotros fácilmente perdemos el gozo en cosas que son sumamente triviales. Cuando vamos para el trabajo en la mañana y vamos apurados y alguien enfrente de nosotros va bien despacio, cuando llegamos a la tienda y luego encontramos un estacionamiento que está cerca, pero que la persona que lo está ocupando en ese momento está a punto de salir y nosotros estamos esperando, lo esperamos ahí unos cuantos minutos, ¿verdad?, para estacionarnos ahí, pero ¿qué pasa? Viene alguien más y se mete enfrente de nosotros. ¿Y qué? Perdemos el gozo. Hay muchas cosas que nos hacen a nosotros perder el gozo. Muchos de nosotros fácilmente perdemos el gozo cuando estamos en la línea en la tienda y está llena, ¿verdad? Queremos ya salir de ahí. Perdemos el gozo cuando vamos a un restaurante y la comida no llega tan rápido como nosotros quisiéramos que llegue. Perdemos el gozo cuando se equivocaron en la orden de comida que ordenamos. Hay muchas razones por las que fácilmente nosotros perdemos el gozo, perdemos la alegría. Y a mí me gustaría que nosotros pensáramos, mientras estamos en estas situaciones cotidianas que son insignificantes, para que nosotros le demos la oportunidad de que nos roben el gozo, que pensemos en la situación que Pablo vivía mientras escribía este libro. Y ojalá que nos sintamos confrontados y tal vez hasta avergonzados, porque Pablo estaba escribiendo desde la prisión en cadenas y decía que nos gozáramos. ¿Por qué? Porque el gozo no tiene nada que ver con las circunstancias en las que nosotros estamos pasando, pero tiene que ver con una fe madura que ha confiado en el Señor Jesucristo. Y ese era Pablo. Después de Jesucristo, uno de los líderes que a mí me impacta, que me impresiona del Nuevo Testamento, es Pablo. Yo digo, ¿cómo ese hombre tenía sus convicciones firmes, que nada lo movía, nada lo detenía, y su gozo y su esperanza, su confianza en el Señor no se agotaba, no se terminaba por lo que pudiera estar pasando él? Y eso es lo que nosotros también debemos de tener, porque nosotros también somos hijos de Dios. Nosotros también hemos recibido a Cristo y de ahí viene nuestro gozo.
Vamos a ver, Filipenses 2, 12b al 13 dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios está obrando en nosotros. Dice que Él nos da el querer como el hacer. Él está obrando en nosotros, Él está trabajando en nuestras vidas, pero también nosotros tenemos que tomar parte en ello. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Una de las cosas que yo siempre digo, trato de recordarme cuando tengo que tomar alguna decisión o tengo que tomar algo que para mí es difícil de hacerlo, y siempre me recuerdo, y hasta cierto punto es mi lema, y digo yo, ok, yo me voy a encargar de mi parte yo. La parte que a mí me corresponde, de esa me debo de ocupar yo. Pero la parte que a Dios le corresponde, pues esa se la dejamos a Él. Pero hay una parte que a nosotros sí nos toca, y es que dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Él nos da los deseos, pero nosotros tenemos, Él obra en nosotros. No solamente nos da los deseos, pero nos ha dado herramientas, y ahora está en nosotros poder hacer lo que Él desea que nosotros hagamos, recordando que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, Él nos acompaña, Él nos dirige, Él es nuestro maestro, Él es nuestra ayuda. No estamos solos en el camino de Dios. Vamos a estar hablando ahora de lo que verdaderamente es el meollo del asunto, ¿verdad? O la razón de ser, o el porqué del gozo. El porqué del gozo. Y en algunas partes nosotros vamos a poder decir, ustedes podemos decir, qué bueno, o sea, Dios me está hablando, esa es palabra de Dios, pero no termina ahí. La recta final no llega ahí, que el Señor nos hable hoy. Gloria a Dios que el Señor nos hable, y eso es lo que queremos. Pero no solamente que nos hable, ahora la parte que nos toca a nosotros a practicarla. Debemos a practicarla, el desafío está en la práctica. Fíjense, el libro de Filipenses es fascinante de leer, lo podemos disfrutar al leerlo, ¿verdad? Es como los hispanos, nosotros los hispanos, es como comerse, para mí, como a mí me gusta mucho, pues lo voy a relacionar con eso, es como comerse un raspado de tamarindo en una tarde calurosa, o si a usted le gusta el helado, lo que sea, póngale ahí, es como eso, se disfruta el libro. El desafío radica en la práctica. La práctica es como comerse una ensalada de kale. Nunca la he probado, nunca se me ha antojado. Dicen que tiene muchas propiedades, sin embargo a mí no se me antoja. En nuestro caminar con el Señor hay muchas cosas que también nos llaman la atención, pero hay otras cosas que no son muy placenteras, especialmente cuando se trata de la práctica. Porque una cosa, el dicho que nosotros acostumbramos a decir fácilmente, ¿verdad? Es que dicen, una cosa es decir, no sé si a ustedes les pasa que a veces ustedes tienen consejos para alguien, lo que sea, ¿verdad? Si es alguien que es muy organizado. Bueno, yo no me considero organizado, más bien no soy organizada, pero sé algunos pasos, cómo nos podemos organizar. Pero el saberlo, al hacerlo, pues como que no me da mucho resultado, ¿verdad? Si lo sé y no lo hago. Entonces, lo mismo pasa con la palabra de Dios. Es bueno que el Señor nos hable, es bueno saberlo, pero también es importante que nosotros tratemos de aplicar lo que su palabra nos dice. Vamos a estar hablando de la humildad, vamos a leer algunos versículos que hablan de la humildad. Y al leer esto, ustedes, pues no se nos hace muy llamativo, ¿verdad? Al contrario, se nos hace aburrido. Pero ¿saben qué? Esa es nuestra vida cristiana, ese es el llamado que el Señor nos ha
dado es que seamos humildes. Y el ejemplo que nosotros tenemos a seguir es Jesucristo. Qué bueno si tenemos a alguien a quien nosotros admiramos, un líder aquí en la tierra y alguien que en cualquier circunstancia podemos ver nosotros, podemos palpar el gozo. Pero nuestro estándar es Cristo en todo. Y vamos a leer Filipenses del 2:1 al 15. Dice así: por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo. ¿Cuánto? Nada. No unas cuantas cosas, ¿verdad? No las que nos gustan, pero nada. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora, en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. Fíjense, si nosotros nos podemos encontrar tal vez en un equipo de fútbol, en el parque, en el trabajo, aún fuera de este santuario, y le preguntamos a diferentes personas cuál es el secreto o el camino hacia la felicidad, estas son algunas de las cosas que nos pueden decir: obtener una buena educación, un buen trabajo, que me paguen bien, casarme y tener una bonita familia, tener mucho dinero, tener un negocio exitoso, tener una casa grande, jubilarme, descansar, viajar, ¿verdad? Pero hay muchas personas que poseen todo eso, sin embargo no son felices. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado de gente sumamente exitosa y famosa que hasta se ha quitado la vida porque eso no lo es todo? Ahora, ¿de dónde viene el verdadero gozo? El verdadero gozo viene de la humildad. Ese es el camino a la felicidad, viene de la humildad. Cuando nosotros, ¿verdad?, reconocemos quién es Cristo, lo que Él pide de nosotros y luego todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. El pasaje que acabamos de leer dice que se humilló, ¿verdad?, que tomó forma de siervo, forma de hombre. Jesucristo vino a esta tierra, el Rey de Reyes, Señor de Señores, se despojó de su realeza para venir a nacer en un pesebre, para venir a ser un esclavo, un siervo y para morir en una cruz. Por amor a mí y por amor a usted, por amor a mí y por amor a usted. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Entonces, allí es donde se obtiene el gozo. No sé ustedes, pero a mí me ha pasado que los momentos más satisfactorios en mi vida es cuando he podido ser de bendición a alguien más. No los logros que he tenido personales, pero cuando he podido ser
de bendición a alguien más, porque ahí está el verdadero gozo. Y con ese ejemplo nos lo dejó Jesucristo. La humildad trae armonía, ¿verdad? En diferentes áreas. Y quiero que vayamos a Proverbios 13:10. Dice Proverbios 13:10, el orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Se habló la semana pasada de muchas cosas, ¿verdad? O muchas razones por las que la gente pierde el gozo. Y alguno de los que no fue mencionado fue tal vez el conflicto. No importa qué tan exitosa una persona sea, qué tan famosa tal vez, ¿verdad? Sea. Pero cuando llegan los conflictos a su vida, cuando llegan los conflictos a su vida en sus relaciones, con su cónyuge, con sus hijos, con los jefes de trabajo, con sus vecinos, fácilmente nosotros podemos perder el gozo ahí. Pero recordemos que tiene que ver con la humildad, en nosotros poder aceptar y poder tratar de cuidar las relaciones en las que nosotros nos encontramos. Dice el orgullo. Todas las discusiones, todos los conflictos son producto de nuestro orgullo. Muchas decisiones, ¿verdad?, que han dañado tal vez a la familia, muchas decisiones que aún nos han dañado a nosotros mismos, ¿verdad? Pleitos, ¿verdad? Situaciones difíciles tienen que ver con el orgullo, con nuestro orgullo. Es nuestra naturaleza como seres humanos que el orgullo permitimos que sea algo que nos separe de los unos de los otros. Debemos nosotros recordar que el conflicto puede ser resuelto cuando nosotros tenemos humildad. Y la humildad nos lleva a la armonía. Armonía en 4 áreas que nosotros podemos tener. La armonía mental, estado en el que una persona totalmente está enfocada o involucrada en una actividad. Si estamos enfocados, involucrados en procurar mejorar nuestras relaciones a nuestro alrededor, ¿verdad? Esta es armonía mental. Y luego armonía emocional, dar y recibir amor. Se tiene que dar y recibir, se tiene que percibir, se tiene que ver, dar y percibir amor. Armonía espiritual, crecer juntos, ¿verdad? La Biblia nos manda que dice que seamos de un mismo espíritu, de un mismo sentir. Podemos tener tal vez opiniones diferentes, podemos tener personalidades diferentes, podemos tener diferentes trasfondos de donde nosotros venimos, diferentes niveles de educación, pero debemos de tener un mismo sentir y eso es lo que nos manda Pablo, un mismo enfoque. ¿Y cuál es ese? Hacer la voluntad de Dios, hacer lo que al Señor le agrada, seguir el ejemplo de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y luego la cuarta dice de armonía, la armonía que nos lleva, la humildad nos lleva a la armonía, es la armonía direccional, conocer el propósito de Dios que Dios nos ha dado y caminar hacia Él. Hacemos la voluntad de Dios juntos. Al pensar nosotros en esto, en que la humildad es la que lleva a la armonía, se nos hace a nosotros difícil pensar en ello. ¿Por qué? Porque no es natural en nosotros. Los seres humanos por naturaleza somos seres egoístas. Desde que están pequeños los niños. Yo sé que a veces tenemos la impresión o que a veces decimos que los niños no tienen pecado, que los niños no saben lo que hacen, pero en realidad desde que nacen ya traemos desde que nacemos ya traemos la naturaleza pecaminosa en nosotros. Y los niños desde que nacen ya empiezan. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado las reglas de los niños de 1 a 2 años, toddler's rules, ¿verdad? Si me gusta, es mío. ¿Qué habla de esto de mí? El orgullo tiene que ver conmigo. Si lo tienes tú y yo lo quiero, es mío, ¿verdad? Si yo he jugado con él por un ratito, pues es mío. Todo tiene que ver. ¿Por qué?
porque somos nosotros centrados en nosotros mismos. Esa es nuestra naturaleza. Entonces, no se nos hace natural a nosotros en ser humildes y en buscar la armonía de ninguna manera, pero tenemos nosotros que aprenderlo a través de Cristo. Pablo nos enseña que la armonía es lo que nos lleva que la humildad nos lleva a la armonía. Ahora, hay dos principios que nosotros debemos de practicar, de poner en práctica. El principio número 1 que vamos a ver, y es que dice: nunca más dejes que el orgullo te guíe. Nunca más dejes que el orgullo te guíe. Porque como les mencionaba antes, es el orgullo el que hace las divisiones, el que crea los conflictos y el que nos aleja de Dios. Esas no son actitudes. El orgullo no es una actitud de Cristo. El orgullo es una actitud de Satanás. Fue lo que lo trajo a la tierra. Fue el orgullo. Yo sé que por diferentes razones o a veces nuestra naturaleza ya es así. Y yo les soy honesta, una de las cosas con las que a mí me ha tocado batallar la mayor parte de mi vida es el orgullo. Pero gracias al Señor por su palabra, porque su palabra nos enseña de Él, pero también nos enseña a nosotros cuál es nuestra responsabilidad que nosotros debemos de tener. Filipenses 2:3 dice así: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Como superiores a nosotros mismos lo debemos de considerar. Dicen que el dueño de Chick-fil-A entró a un restaurante Taco Bell, ¿verdad? Que es su mayor competencia, su competencia número 1. En un día caluroso y estaba sudado, después de comer, él entró al baño a lavarse, a refrescarse y usó el baño. Después que terminó, él sacó unas toallas y empezó a limpiar el zinc y empezó a limpiar el asiento del baño que él había usado. Alguien que estaba con él le preguntó: ¿qué haces? Y dijo él: tengo que dejar el lugar mejor que como lo encontré. No importa en el lugar que esté, ¿verdad? Eso habla cómo Taco Bell tuvo al CEO de su competencia, ¿verdad? Que su competencia que limpiara su baño y lo dejara mejor de lo que lo había encontrado. Eso habla de un corazón de servicio, eso habla de humildad, de un corazón sacrificial, de amor. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de buscar. Me acuerdo hace algunos años que una persona que estuvo con nosotros en la iglesia, me acuerdo que en ese tiempo yo era la encargada de las finanzas y era más joven de lo que soy ahora. Y ella pues ya era una persona adulta, ¿verdad? Entonces en ese tiempo yo estaba a cargo de la contabilidad de la iglesia, de las finanzas de la iglesia. Y ella era alguien que recogía la ofrenda. Y yo no sé, honestamente no sé qué fue lo que a ella en este momento le causó, pero a ella estaba molesta porque de alguna forma ella sentía que yo estaba pues en un lugar más privilegiado que ella, ¿verdad? Y me acuerdo que me dijo: aquí a mí nadie me llega ni a los talones y usted no es más que yo. Y yo dije: hermana, pues yo nunca he dicho eso. Pero en realidad, ¿por qué? Porque el orgullo es cierto que a lo mejor ella tenía tal vez ciertos títulos o tal vez estaba acostumbrada a ciertas cosas, pero a ella le molestaba. Y una de mis oraciones es que le digo al Señor, en lo que sea: Señor, ayúdame a tener la disposición correcta, la actitud correcta, ¿verdad? Ayúdame a ser humilde, ya sea a servirte, Señor. A mí lo que me interesa es servirte a ti. Si a mí me toca abrir la puerta, si me toca sacar la basura, si me toca estar con los niños, si me toca estar al frente, lo que tú me pongas, pero hacerlo con la actitud correcta. Porque aunque hagamos cosas buenas, si la actitud correcta no está ahí, la actitud de amor, la actitud de Cristo no está ahí, realmente no es lo que al Señor le agrada.
Fíjense, vamos a ir a Filipenses 2, 3, nuevamente. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Dice que hemos repetido varios versículos y estamos todavía en Filipenses 2, ¿verdad? Del 1 al 15. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No hagan nada por egoísmo. Y nosotros podemos pensar, ¿verdad? Bueno, algunas cosas, pues ¿por qué no servir al Señor? Pero aún servir al Señor tiene que ver, nosotros tenemos que examinar las motivaciones por lo que hacemos todo. Todo lo que nosotros hacemos, lo que sea que el Señor nos permita hacer, debemos de examinar las motivaciones del por qué lo hacemos. Porque la Biblia es clara y dice, no hagan unas cuantas cosas, nada, ¿verdad? Si no lo hacemos por el Señor, que no lo hagamos con altivez, no lo hagamos con orgullo, no lo hagamos con malas actitudes, ¿verdad? Pero al contrario, que lo hagamos con la actitud que Cristo tuvo. Yo no sé ustedes, pero yo me quiero parecer a Cristo. Y la actitud de altivez, la actitud de orgullo, la actitud de competencia no son de Dios. Esa actitud es la actitud más bien parecida, son de Satanás, ¿verdad? Y nosotros nos queremos parecer a Cristo. Esa es nuestra meta. En todo nosotros nos queremos parecer a Él. Santiago dice 3:16, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Dice, porque donde hay envidias, cuando hacemos las cosas con las motivaciones equivocadas, ¿verdad? Hay todo tipo de acciones malvadas. Filipenses 2:3, y en esta ocasión voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Les decía que es nuestra naturaleza siempre. Cuando empezamos una conversación con alguien, que una de las cosas que hacemos, y soy culpable de eso, que nosotros en vez de detenernos a escuchar, a enfocarnos a lo que aquella persona nos está diciendo, volvemos la conversación a nosotros, que se centre en nosotros, porque es nuestra naturaleza, pero eso no es lo que debemos de hacer. Algo tan sencillo, fíjense, si hoy yo decidiera tomarles una foto en grupo y luego hacer una copia y dársela a cada uno de ustedes, ¿verdad? La copia. Y todos nosotros, ¿qué es lo primero que vamos a hacer nosotros? Nosotros, no vamos a ver cómo salió tal hermana, mira qué bonita se ve, pero vamos a ver cómo me veo yo. Ay, qué gorda, ay, que lo que sea, ¿verdad? Ay, qué gorda, ay, qué vieja, ay, qué despeinada, ay. O al revés, mira qué bonita quedé, mira qué guapo me veo, lo que sea. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Entonces debemos nosotros recordarnos cuando nos queramos nosotros salir de ahí, ¿verdad? En la actitud que es lo correcto. Ahora, el principio número 2 que debemos nosotros, ¿verdad? Tratar, y debemos antes de entrar ahí de recordar, a ser humildes, a ser como Cristo, porque ahí radica el verdadero gozo. Y el segundo principio que debemos nosotros de practicar es que nos debemos de interesar por los demás, ¿verdad? Dicen que nuestro mundo ahorita tiene HDAD o HDD, ¿cierto? Estamos tan enfocados en lo virtual, y dicen que en estos tiempos del 2001 para acá, la muerte de peatones ha subido a un 16 veces más de lo que estaba en el año 2001. Y mucho tiene que ver, ¿por qué? Porque estamos enfocados acá, ¿verdad? Porque estamos enfocados en cosas que no tienen nada que ver con buscar el bienestar de los demás. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos de buscar
el bienestar de los demás, no solamente el nuestro. Como ya les decía, es nuestra naturaleza que pensemos así, o sea, que nos inclinemos. Nuestra naturaleza natural es nuestra inclinación, está en nosotros, que siempre buscamos lo que nos conviene a nosotros, los beneficios que nosotros podemos tener. Y se nos hace difícil o fácilmente olvidamos en pensar en los beneficios, en los intereses de los demás, ¿verdad? Y la Biblia es muy clara cuando dice, y vamos a ver, Filipenses 2:4 dice, cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Porque nuestra naturaleza es egoísta, ¿verdad? Porque se nos da naturalmente el orgullo, se nos da naturalmente, ¿verdad?, que todo se centra en nosotros. Se nos hace difícil a veces pensar en el bienestar de los demás o buscar el beneficio de los demás. Pero el Señor, a través de este libro, nos está mandando que nosotros nos preocupemos también por las demás personas. Yo sé que a veces es difícil, sobre todo cuando llegamos a este país, nos ocupamos en el trabajo, salimos del trabajo y luego vamos a la casa a cocinar, a limpiar o aún a ver tele, dependiendo de lo que tenga que hacer. Y no sabemos lo que pasa a nuestro alrededor con nuestros hermanos. A veces tenemos mucho tiempo de vernos aquí en la iglesia, pero no nos conocemos. No sabemos también si están pasando por situaciones difíciles, cómo poderles bendecir, porque estamos tan centrados en nosotros mismos. Pero la Biblia dice que nosotros debemos pensar en los demás, y fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Hay algo que a Dios le repugna, hay algo que Dios odia, y es el pecado. Y hay dos perspectivas con respecto al pecado. Tiene que ver que es de ahí donde viene toda la vanidad, el egoísmo, el orgullo. Las dos perspectivas es la terrenal y la espiritual, la que Dios tiene. Y la que Dios tiene es que Él odia el pecado, Él lo detesta. Pero ¿qué fue lo que hizo que Jesucristo viniera a esta tierra y Él pudiera tomar nuestro lugar? Fue su compasión, fue su amor por nosotros. Y eso es lo que Él pide de nosotros. Y tienen que ver de un corazón humilde, de un corazón compasivo. La Biblia dice en Filipenses 2:5, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, debe de ser como la de Él. Los versículos del 6 al 11 es un canto que la iglesia primitiva cantaba, ¿verdad? No estaría mal que nosotros lo cantáramos, pero vamos a leer lo que dice Filipenses 2, del 6 al 7. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, ¿qué debo hacer ahora? O sea, ¿qué debo hacer? Sabiendo lo que Cristo hizo por mí y que mi gozo radica en la humildad y en seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Jesucristo renunció a sus derechos. Jesucristo renunció a sus privilegios. Ahora, ¿qué debo de hacer para parecerme a Él? Dejar de exigir, dejar de demandar que mis derechos sean cumplidos. Debemos nosotros, ¿verdad?, de recordar que los reclamos no vienen de un corazón humilde, de un corazón gozoso, de un corazón armonioso. Vienen de una naturaleza pecaminosa, egoísta. Pero eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Nosotros debemos, al contrario, buscar bendecir a otros, buscar servir a otros.
que eso fue lo que hizo Cristo. Algunas versiones dice forma de siervo aquí en la Biblia, otras versiones dice un esclavo. ¿Qué era lo que hacía el esclavo? Hacía lo peor de la casa, limpiaba los pies y bueno, tantas otras cosas que hacía. Y ese fue, ¿verdad?, el título que Jesús tuvo, y eso fue lo que Él hizo al venir aquí. Entonces, si Jesucristo nos ha dejado el ejemplo, nosotros tenemos que seguirlo a Él, tenemos que parecernos a Él. Se despojó de todo, de sus privilegios, de la realeza, para ser uno de nosotros. Tomó el lugar, la Biblia dice que tomó el lugar que a mí y a usted nos correspondía en la cruz del Calvario. Murió como un criminal, como morían los criminales, por amor a nosotros. Este es el sentir, de eso habla Pablo, que haya en nosotros ese espíritu, que allí es de donde viene el gozo, en la humildad y permanecer nosotros en armonía. Filipenses 2:8 dice: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesucristo no merecía esa muerte, pero lo hizo por amor a nosotros. Es importante que nosotros recordemos eso. Filipenses 2:15 dice: para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. Todo lo que nosotros hacemos, decimos y cómo lo hacemos tiene un impacto alrededor de nosotros, de aquellas personas que están alrededor de nosotros. A veces ni nosotros nos damos cuenta, pero tiene un impacto, y de acuerdo a como nosotros vivamos, o sea, una vida de gozo, una vida de humildad, de armonía, en un mismo espíritu, siguiendo el ejemplo de Cristo, renunciando a nuestros privilegios, ¿verdad? Depende el impacto que nosotros vamos a tener en las demás personas. Y pueden ser cosas sencillas, pero también cosas a veces difíciles. Hace muchos años yo tuve una amiga que por diferentes razones ella se quedó sin vivienda. Entonces yo la invité a vivir a mi apartamento. Yo vivía en apartamento en ese entonces. Pero una de las cosas que cuando ella me dijo que la habían sacado y que no tenía vivienda y todo eso, yo le dije: usted no se preocupe, véngase a mi casa, ¿verdad?, a mi apartamento, ahí la voy a recibir y todo va a estar bien, no se preocupe por la renta, no se preocupe, ¿verdad?, por nada de lo que va a pasar. Y cuando venían así situaciones difíciles, yo siempre le contestaba con algo positivo. Pero donde yo vivía, los apartamentos eran bien estrictos, tenían ciertas reglas y revisaban el crédito, checaban, ¿verdad?, de dónde había, el lugar donde habían rentado antes, y todo para ellos tomar una decisión que aquella persona pudiera vivir ahí. La idea era que pudiéramos agarrar un apartamento de 2 recámaras, ¿verdad?, y compartir. Esa era la idea. Entonces yo la invité a vivir. Cuando yo fui y hablé con la manager y le dije quién era, le di los datos de ella y todo, que la tenía ahí, pero que la razón era que pues queríamos un apartamento de 2 recámaras. Pues ya después, en medio del día, al siguiente día, me llamó la manager y me dijo: Jenny, tienes que sacar a tu amiga inmediatamente de tu casa, ella no puede vivir en tu casa. Dijo, así es que no puedo entrar en detalles, simplemente te puedo decir que ella no puede vivir en tu casa. Entonces a mí me dio mucha tristeza, la verdad, porque yo no la pude ayudar. O sea, ya sentí que no la pude ayudar y me dio mucha tristeza y le tuve que decir. Y me acuerdo que aún al comunicarle yo a ella, ¿verdad?, yo estaba bien desanimada, estaba bien triste. Cuando le dije a ella, y me dijo: Jenny, ahora sí me preocupaste. Le dije: ¿por qué? Porque todo este tiempo has sido positiva, y al ver tu actitud, al ver, ¿verdad?, que estás positiva y tu confianza en Dios, me daba a mí la confianza de que todo iba a estar bien. Pero ahorita que me has dicho eso y veo tu actitud, tú has perdido la confianza.
Dice, tú ya no ves las cosas positivas. Y la verdad me confrontó. Estaba pensando en eso, ¿verdad? Que todo tiene un impacto en nuestra vida. Y lo que nosotros hagamos tiene un impacto negativo o positivo. Y puede ser que de acuerdo a cómo nosotros hagamos las cosas, vamos a impactar a la gente, vamos a motivarla para que venga a los pies de Cristo, o para que crezca más en su caminar con el Señor. O también puede pasar lo siguiente, o puede ser que los desanimemos, los decepcionemos, para que no quieran nada con la iglesia y nada con Cristo. Yo les motivo a que nosotros recordemos que la fuente del gozo viene de la humildad, y que en todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, tiene algún impacto, ¿verdad? Y que debemos de recordar dos principios que vimos, ¿verdad?, de practicar. Y es que no debemos de dejar que el orgullo nos guíe más, y debemos también interesarnos en los demás, buscar el bienestar de los demás. Les voy a pedir que se pongan en sus pies. Padre amado, gracias una vez más por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es el mapa, Señor, que nos acerca a ti, nos motiva, Señor, nos fortalece. Gracias porque en este camino, Padre Celestial, no estamos solos. Tenemos el ejemplo de Jesucristo, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, y te pedimos como hijos tuyos que nos ayudes, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Corazón.